Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Delgado Jiménez y en esta ocasión llevaremos a cabo una pequeña conferencia que tiene por nombre ¿Qué es el aborto y cómo prevenir? El aborto es la interrupción y la finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria hecha antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Los tipos de aborto son aborto espontáneo, aborto inducido, aborto terapéutico, aborto indirecto. El aborto espontáneo es un aborto no provocado intencionalmente. Es la muerte no deseada y expulsión de un embrión o feto antes de las 20 o 24 semanas de embarazo. Cuando la pérdida es posterior ya se habla de muerte fetal. Factores que pueden producir un aborto espontáneo: genéticos o cromosómicos del mismo feto, la exposición a toxinas ambientales, problemas hormonales de la madre y otros como el tabaquismo, la drogadicción o el alcoholismo. Signos y síntomas. Se encuentra el sangrado vaginal, el lumbago, dolor abdominal sordo, agudo o cólico o la presencia de coágulos provenientes de la vagina. En caso de un aborto es fundamental para la salud de la mujer comprobar si queda algún resto fetal o de tejido placentario en el útero. En el caso de que queden restos fetales deben de ser retirados inmediatamente. El producto expulsado debe ser analizado para determinar la causa del aborto. Todos estos síntomas o signos deben de ser atendidos o valorados por un ginecólogo y en la mayoría de los casos requieren atención inmediata. Existen diversas pruebas y exámenes para verificar o prevenir este tipo de abortos. Prevención de un aborto espontáneo. Acude con regularidad a las consultas de atención prenatal. Evitar los factores de riesgo del aborto espontáneo como fumar, beber alcohol y consumir drogas ilegales. Tomar complementos multivitamínicos diariamente. Limita el consumo de cafeína. Tenemos el aborto inducido. Es la finalización del embarazo mediante la eliminación de un embrión o feto antes de que pueda sobrevivir fuera del útero. Puede tratarse de un aborto terapéutico cuando se realiza por razones médicas o de un aborto por decisión personal cuando la mujer se lo realiza a petición propia. En esos casos del aborto inducido, hay una gran diversidad de factores por los que una mujer puede tomar la decisión de dar por terminado su embarazo. Algunos podrían ser, por ejemplo, el embarazo no deseado, ya sea por temprana edad o por problemas familiares, emocionales e incluso por falta de medios económicos. En este momento estamos presentando el aborto indirecto, el cual es cuando se produce la muerte del feto de una intervención médica en que se deben cumplir dos condiciones. La intervención va destinada a salvar la vida de la madre embarazada en situaciones en las que ésta corre cierto peligro. La viabilidad del feto es nula, según los conocimientos que se posee sobre el caso o el trastorno. Cuando se habla de viabilidad del feto, hace referencia a la capacidad que tiene el feto a sobrevivir fuera del vientre o fuera del útero de la madre. Métodos. En este caso están los farmacéuticos, abortivos y otros factores. Hoy en día son numerosos los casos de la administración de medicamentos para producir un aborto y en muchas de las ocasiones sin tomar en cuenta las contradicciones médicas. Tenemos el aborto por inducción laboral. Este se practica en lugares que carece de la habilidad médica necesaria para la dilatación y extracción, o donde los profesionales lo prefieren. Un aborto se puede inducir primero, induciendo el trabajo de parto y luego induciendo la muerte fetal si es necesario. En estos lugares, lamentablemente, la administración de medicamento o droga
la administran y en ocasiones no le hacen referencia al paciente, la cual causa que la mujer entre en trabajo de parto. Este procedimiento se puede realizar antes de las 13 semanas de gestación. Después de las 18 semanas podría complicarse por la ocurrencia de una supervivencia breve fetal, que puede caracterizarse como nacimiento vivo legalmente. Se encuentra el quirúrgico. En la primera imagen presentamos el método por succión o aspiración que se realiza entre las 15 o antes de las semanas de embarazo, la cual consiste en extraer un embrión de la placenta y las membranas del feto mediante succión utilizando una jeringa manual. En la segunda imagen se ve la práctica por aspiración por bomba eléctrica al vacío, la cual consiste en utilizar una bomba eléctrica tal cual y se puede usar hasta las 14 semanas de embarazo. En la tercera imagen, la dilatación y la evacuación, que consiste en abrir el cuello uterino y vaciar el útero utilizando instrumentos quirúrgicos o succión, y se realiza por vía vaginal y no se requiere incisión. Por último, tenemos la histerectomía grávida o histerectomía normal. Este es un procedimiento similar a una cesárea y se realiza bajo anestesia general. En la histerectomía grávida se realiza la extirpación total del útero mientras todavía contiene el embarazo. Otros factores que intervienen en los embarazos también es el consumir té de diversas hierbas abortivas, o incluso algunas mujeres en su desesperación tienden a lastimarse, golpearse o dejarse caer para conseguir un aborto, sin tomar en cuenta las consecuencias, ya que un trauma intenso puede causar lesiones internas y sin tener éxito en su fin. Mencionaremos a continuación algunos datos y cifras sobre el aborto según la OMS. Entre 2015 y 2019 hubo en el mundo un promedio anual de 73,3 millones de abortos provocados en condiciones de seguridad o sin ellas. 3 de cada 10 embarazos terminó en un aborto incluido, 6 de cada 10 cuando el embarazo no fue deseado. De ellos, uno de cada 3 se llevaron a cabo en condiciones muy riesgosas. Entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos peligrosos. En los países en desarrollo, cada año hay alrededor de 7 millones de mujeres que son hospitalizadas a consecuencia de un aborto sin condiciones de seguridad. En este apartado definiremos qué es un aborto seguro. Un aborto seguro se considera que cuando lo practica una persona con las competencias necesarias, que aplica los métodos recomendados por la OMS acordes con el tiempo de embarazo de la paciente. Estos abortos pueden ser farmacológicos o quirúrgicos gracias a un simple procedimiento ambulatorio. Depende del lugar donde se encuentre, ya que hay países donde está prohibido practicarse el aborto, y también tomar en cuenta los costos de dicha práctica, sin dejar de mencionar que cabe la posibilidad de alguna complicación grave y poco frecuente que no se trate. El aborto no seguro es cuando lo practica una persona carente de capacitación necesaria, cuando se hace en un entorno que no cumple las normas médicas o cuando se combinan ambas circunstancias. Hay una gran cantidad de clínicas clandestinas que llevan a cabo
el aborto a personas comunes que no tienen las herramientas, los instrumentos, no tienen el lugar y sin tener la experiencia ni la capacidad para tal fin. El aborto es peligroso cuando se emplean métodos obsoletos como el legrado instrumental, incluso la persona que lo practica no está calificada para ello, o cuando la usuaria que toma la medicación no ha sido correctamente informada o no tiene acceso a una persona cualificada en caso de que ella necesite ayuda. Las situaciones de la interrupción de un embarazo que se consideran peligrosas son las que implican la ingestión de sustancias cuásticas y aquellas en las que la persona que lo practica no tiene la capacitación y emplea métodos peligrosos como la inserción de cuerpos extraños o la ingestión de preparados tradicionales. ¿Quién corre riesgo? Toda mujer que tiene un embarazo involuntario y quiere abortar corre riesgo de que el procedimiento sea peligroso si no tiene acceso a los servicios médicos seguros. Las mujeres pobres o quienes viven en un país de ingresos bajos tienen más posibilidades de sufrir este problema. Las defunciones y los traumatismos son más probables cuando el embarazo se interrumpe en una fase avanzada. La tasa de abortos peligrosos es más alta cuando el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y a servicios de aborto seguro es limitado o es inexistente. Cuando una mujer está decidida a interrumpir su embarazo, buscará la forma de someterse a un aborto independientemente de si el procedimiento es seguro o no, incluso si este es legal o no. En muchas de las ocasiones las mujeres deciden arriesgar la vida para interrumpir su embarazo. Cuando ocurren complicaciones derivadas de un aborto no seguro, las mujeres suelen renunciar a buscar ayuda médica profesional por el temor a las consecuencias sociales que esto le pueda generar. Principales consecuencias de un aborto. Se encuentra el aborto incompleto, que es cuando no se retiran o expulsan del útero todos los tejidos embrionarios. La hemorragia es el sangrado abundante que, si no se toma las medidas necesarias para controlarla, podría llevar a la muerte. La perforación uterina. El útero es atravesado por un objeto afilado. Podría deberse a una mala intervención quirúrgica del médico o de la persona que esté practicando el aborto. Traumatismos del aparato reproductor o los órganos internos debido a la introducción de objetos peligrosos tales como varillas, agujas de tejer, vidrios rotos en la vagina o el ano. En este caso, hay mujeres que cuando no cuentan con los medios necesarios, como lo mencionábamos anteriormente, tienden a introducirse a sí mismas para conseguir un aborto, aunque lamentablemente en ocasiones simplemente se hieren sin conseguir el aborto. Formas de evitar o prevenir un aborto y sus posibles consecuencias. Aquí nos menciona la educación sexual integral. Esta es un espacio sistemático de enseñanza y aprendizaje que promueve saberes y habilidades para tomar decisiones responsables y críticas en relación con los derechos de los niños, relaciones interpersonales, la información y la sexualidad. La prevención de los embarazos no deseados mediante el uso de métodos anticonceptivos eficaces, incluida la anticoncepción de urgencia. Este punto lo veremos un poquito más adelante. También tenemos la presentación de servicios legales de aborto seguro, en este caso como son las clínicas
que están destinadas y cuentan con la validez necesaria y la certificación para realizar dichos procedimientos. En otro punto tenemos los abortos seguros deben ser practicados o secundados por una persona debidamente formada que aplique métodos recomendados por la OMS acordes con el tiempo de embarazo de la paciente. Es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales, seguros y la atención a tiempo de las complicaciones. Como lo mencionaba anteriormente, existen métodos adecuados para llevar a cabo un aborto, entre comillas, seguro, porque lamentablemente toda práctica quirúrgica o toda administración de medicamentos pueden tener consecuencias a corto, mediano o a largo plazo. Como anexo mencionaremos algunos de los métodos anticonceptivos. Tenemos las pastillas combinadas, que son aquellas de dos hormonas similares, y tenemos las pastillas de una sola hormona o mini píldora. Tenemos las pastillas anovulatorias de progestón, las cuales tienen solo un progestón. Estas impiden la ovulación. Se recomiendan que se empleen a personas que están amamantando o a aquellas personas que por salud no pueden recibir estrógenos. Tenemos los anticonceptivos inyectables. También está el dispositivo intrauterino, preservativo y la anticoncepción de emergencia. Los anticonceptivos inyectables son hormonas que se inyectan y hay de dos tipos, los que se aplican una vez al mes y otras cada 3 meses. El implante subdérmico es una varilla muy fina y pequeña que es flexible. Se coloca en el brazo bajo la piel con anestesia local, la cual libera una hormona en forma continua e impide la ovulación. El dispositivo intrauterino es aquel objeto pequeño y es de plástico que se coloca en el útero. Provoca cambios en el moco del cuello del útero y sobre los espermatozoides, lo que les impide su ascenso hasta el óvulo. Este lo coloca un profesional de la salud y puede ser usado por la mayoría de las personas y adolescentes o quien nunca haya tenido un hijo. El preservativo es una funda de látex finita, elástica y lubricada que se coloca en el pene cuando está erecto y se desenrolla hasta su base para protegerse de un embarazo, incluso protege de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH y SIDA. Y tenemos el anticonceptivo de emergencia, que es una píldora que se toma ya sea al día siguiente hasta 5 días después de un embarazo, de una relación sexual. Esta por lo general se recomienda administrarse a personas que hayan sido abusadas violenta y sexualmente, o para evitar embarazos no deseados, ya sea a temprana edad o en ocasiones cuando no se requiere un embarazo. ¿Por qué no realizarse un aborto? Bueno, como lo hemos mencionado con anterioridad, el aborto es un tema muy delicado que en la actualidad se ha llevado a cabo en numerosos e innumerables ocasiones y en circunstancias seguras y no seguras. En cualquiera de los dos casos se suelen dar complicaciones y para no llegar hasta ese momento crítico hay diversas maneras de prevenir los embarazos no deseados.
como múltiples métodos anticonceptivos. Como lo mencionaba anteriormente, están las asesorías, pláticas, conferencias del tema de la sexualidad, centros de salud y hospitales para una asesoría oportuna. Cuida tu salud, cuida tu vida. Vive el día a día con responsabilidad. Cada día es un día de esfuerzo, un día de lucha, y debemos de tener la responsabilidad de cuidarnos para evitar estos percances, para evitar un embarazo no deseado, para evitar un aborto y por consiguiente evitar alguna complicación médica. Eso fue todo. Les agradezco mucho la atención. Les recuerdo, mi nombre es Carolina Delgado Jiménez. Estoy estudiando la licenciatura de Psicología Educativa. Mi docente, la maestra Emma Luz Ángeles Moyao, agradezco la atención y la instrucción para dicho proyecto. Muchas gracias y hasta pronto.